tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos nuestros clientes, fuerza de venta y colaboradores Coflex. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto, donde el día de hoy la ingeniero Cintia nos va a presentar instalación y reparación de variedad de calentadores de agua. Les recuerdo que durante toda la sesión nos pueden dejar sus dudas respecto al tema en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. El chat lo vamos a dejar para comentarios generales y también les voy a recordar que pueden consultar todos estos webinars que están viendo cada 15 días en el canal de Coflex, en la lista de reproducción, Hablemos del Producto. Cintia, bienvenida. Iniciamos esta sesión tan interesante. ¿Qué nos vas a presentar? Gracias, Andy. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión, como lo comentó mi compañera Sandy, vamos a hablar sobre los productos Coflex que utilizamos ya sea para la instalación o reparación de los distintos calentadores de agua que existen. Obviamente sabemos que los calentadores de agua son una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana y existen distintos tipos de calentadores de agua, cada uno con características específicas que cumplen las necesidades del usuario final, ¿no? Entre las variedades que podemos tener en características, pues puede ser desde el tipo de consumo de energía, la capacidad que tiene el equipo, las dimensiones, incluso la practicidad, entre muchas otras variables. Pero muy importante aquí es saber que cada uno de estos equipos cuentan con requerimientos distintos de instalación. Entonces, para eso siempre es importante contar con la asesoría de un plomero experto, tanto para tomar la decisión de qué equipo es el que vamos a comprar y qué es lo que vamos a requerir para instalar, como para cuando se va a hacer una reparación de estos equipos. Entonces, a continuación lo que vamos a ver en pantalla es una clasificación de los distintos tipos de conectores, de calentadores de agua que tenemos. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta es la clasificación. De forma general podemos decir que tenemos calentadores de agua con depósito y sin depósito. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Además de que las funcionan de forma diferente, cada uno requiere condiciones distintas de instalación. Por ejemplo, vamos a empezar con el tradicional, que es el de depósito que la mayoría tenemos en nuestros hogares. Este funciona específicamente con un quemador. Entonces ese quemador hace que se caliente el agua que nosotros tenemos en el depósito. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de instalación de este tipo de calentador de agua? Pues bueno, vamos a requerir todo lo relacionado con el suministro de gas. Entonces, vamos a requerir llave de control, vamos a requerir conectores y fittings para hacer, para hacer las uniones. Entonces, además de que vamos a necesitar lo relacionado a la conexión de gas, pues obviamente vamos a necesitar los componentes necesarios para la instalación de agua. Si vemos ahí en la imagen, pues en la parte superior es cuando normalmente, donde se conectan los conectores. Ahí en este caso pues necesitamos válvulas, necesitamos conectores de agua y necesitamos los fittings para hacer las uniones ya sea del equipo como con tubería. Otro de los calentadores que están dentro de esta clasificación son los eléctricos. Perdóname, Cintia, eso te iba a preguntar. Digo, desconozco y a lo mejor me estoy adelantando un poquito. Ajá. ¿Los eléctricos también son calentadores de depósito? De depósito, así es. Estos también cuentan con un tanque que es donde se está almacenando el agua, pero a diferencia de los anteriores que expliqué, aquí no tienen un quemador, sino que tienen unas resistencias que estas funcionan mediante la electricidad. Y calientan el agua calientan el agua que tú tienes ahí almacenada. De hecho, estos tres tipos de calentadores cuentan con ánodo de sacrificio. ¿Por qué? Porque como tienen un depósito, pues entonces están expuestos a problemas ya sea de corrosión o de almacenamiento de sarros, y el agua que tienes en tu casa es muy dura. Entonces requieren también ciertos requerimientos de mantenimiento. Pensaba que funcionaba o que el sistema era diferente o parecido a los instantáneos, a los de paso. Entonces, no, también se maneja como calentador de depósito. Exacto, sí, este va dentro de la clasificación de depósito, pero la forma en la que se calienta el agua es lo que los diferencia. Uno es mediante el quemador, uso de gas, y el otro es específicamente con resistencias mediante el uso de la energía eléctrica. Entonces, para este caso,
Como vemos que esos son diferentes, obviamente aquí no necesitamos los requerimientos de gas, o sea, no necesitamos el conector, ni la llave de control, ni nada. Lo único que necesitamos son la parte de las conexiones para agua, tanto para agua caliente como para agua fría, que son los conectores, las válvulas y los fittings para hacer las uniones. Porque es eléctrico. Exacto, entonces ya ahí prácticamente tú ya nada más lo conectas, lo enchufas, pero pues obviamente tienes que hacer la instalación, lo correspondiente a las conexiones de agua. Muy bien. El tercero que está dentro de esta clasificación es el calentador de agua de rápida recuperación. Aquí sí vemos, funciona, podríamos decir que funciona igual que el de depósito, tiene como que la misma forma de funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos un quemador, pero aquí las dimensiones son diferentes. El quemador es un quemador que tiene muchísimo mayor tamaño, que tiene una flama mayor, y el depósito es un depósito más pequeño. Por eso es de rápida recuperación. Tenemos más energía calorífica, menor cantidad de agua que calentar, entonces el tiempo en el que se va a tardar en calentarse esa agua es muchísimo menor. Entonces, a lo mejor, a ver si te estoy entendiendo, porque no soy técnica en expert. Entonces, Sí, a veces con un boiler de depósito normal, no sé, si depende también el tamaño del boiler, del equipo. Sí, el litraje. Y cuántas personas vivan en casa. Pero a veces tienes que esperar, si ya se bañó una o dos personas, pues tienes que dejar cierto tiempo para que vuelva a calentar el agua. Este es un poco más... Específicamente a eso nos referimos con rápida recuperación. Cuando tenemos el de depósito tradicional, pues te tardas entre 20 y 30 minutos para que todo el tanque pueda calentar el agua si es que ya se enfrió. Y este es rápida recuperación. El tiempo de recuperación en el que el agua vuelve a tener la temperatura deseada, pues es más corto. Entonces, por eso se dice que es de rápida recuperación y se debe específicamente a la estructura o el diseño que tiene este equipo. Entonces tenemos un quemador más amplio, tenemos menor capacidad de litros que tenemos que calentar, entonces por lo tanto la eficiencia es mayor y de ahí su nombre de rápida recuperación. Así como se ve en la imagen, ¿verdad? Exacto, y en este caso pues obviamente podemos utilizar el mismo paquete que utilizamos para el de depósito. Tenemos en este caso el PCE 001 o el E002. ¿Por qué tenemos variantes? Porque tenemos para medidas en gas en 516, que es el 001 que te estamos viendo en pantalla, y el 002 es para medidas de 3 octavos. De 3 octavos. Cabe señalar aquí que en la parte norte de México, específicamente aquí en Monterrey, nosotros usamos tanto la medida de 3 octavos como la de 516. Entonces, es lo único que cambian los kits. Es lo único que cambia. La entrada del conector de gas. Exacto, todos los componentes son iguales, nada más la medida de la conexión de gas es la que cambia. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden hacer esa diferencia y pues la parte de las conexiones de agua son exactamente igual. Entonces podemos utilizar tanto el paquete 001 como el 002 para instalación de depósito como el de rápida recuperación, a diferencia del eléctrico que ahí utilizamos el PCE 009 donde solamente tenemos las conexiones necesarias para conexiones de agua. Existe la otra clasificación que son los de sin depósito. Aquí están los calentadores que conocemos como de paso o instantáneos. Si vemos en el diagrama, funcionan de forma diferente a los anteriores. Aquí no tenemos un depósito, sino que tenemos un serpentín. ¿Cómo funcionan específicamente estos calentadores? Estos funcionan por flujo de agua. Es decir, si tú en tu casa abres una llave de agua caliente, lo que va a hacer es que va a empezar a fluir agua por ese serpentín y es cuando se enciende el quemador y empieza a calentar solamente el agua que tú estás consumiendo. Entonces, es por eso que este calentador tiene condiciones específicas para la instalación. Aquí requerimos que la demanda de gas sea muchísimo mayor porque estás calentando el agua en el momento. Entonces, para cuando tú vayas a tener tu instalación de los componentes de gas, vas a utilizar un conector distinto que utilizabas en los otros calentadores. ¿Por qué? Porque tu demanda de gas es mayor, entonces en lugar de utilizar un diámetro menor, que los anteriores tienen diámetro de 0.3 pulgadas, este tiene un diámetro de 0.5, que eso nos da una mayor capacidad de flujo de gas para poder abastecer este quemador. Y las conexiones de agua, pues esas son específicamente idénticas a las otras, son conectores tal cual como nosotros los tenemos destinados, que son de flujo de media pulgada y pues todos son en acero inoxidable. Entonces, ahora sí, vamos a ver
cómo están constituidos los paquetes. Les voy a mostrar el primero. Así es como ustedes lo van a encontrar, como les comento, siempre es necesario contar con el apoyo o la asesoría de un plomero experto para que nosotros sepamos específicamente qué producto tenemos que seleccionar para la instalación en función del equipo que nosotros tenemos en casa. Entonces, por ejemplo, este es el paquete de boiler de depósito. Normalmente en Coflex siempre tratamos de identificar las etiquetas de la mejor manera para que ustedes no tengan ningún problema por ejemplo, si eres un tipo de do it yourself, pues vas a la tienda y puedes identificar perfectamente, yo tengo un calentador de depósito, entonces lo que voy a buscar es un paquete para boiler de depósito. Entonces, siempre lo tenemos bien identificado, vienen los componentes a la vista, de hecho vamos a abrirlos y se los voy a... La cinta selladora incluso, ¿verdad? O sea, ya no te va a faltar nada, como dices tú, si yo voy y no soy especialista o técnico instalador, ya voy a traer todo en mi kit. Exacto, la ventaja de estos paquetes de instalación es justamente eso, que tú ya llevas todos los instrumentos y no vas a necesitar algún componente que te digas, ay, sabes que ya estoy haciendo la instalación y me faltó un niple. Llevas todo, y además de que traes todo en las medidas que lo requieres, porque a lo mejor agarras los conectores de la medida correcta, pero los niples, pues hay un montón de medidas y no vas a saber ni cuál. No, y simplemente agarras un conector y no son las tuercas que son. Exacto. De acuerdo al equipo que tú tienes. Entonces, mucho más práctico. Por ejemplo, como empezamos a ver la parte de la conexión de gas cuando les empecé a explicar, estos los tenemos en medidas, si vamos a cámara de detalle, okay. Tenemos las medidas, este es el paquete PSE001, entonces las medidas FLAIR son 516 y las medidas que tenemos en nuestro conector también son 516. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este fitting lo colocamos en nuestro termostato, que es el equipo con el que nosotros vamos a hacer la instalación. Y aquí es importante, como estas son tuercas NPT, que vamos a hacer las uniones rosca con rosca, aquí sí es necesario utilizar la cinta teflón. Pero en este caso, como la unión es FLAIR, aquí tenemos la unión metal-metal. En este caso no es necesario el empleo de cinta teflón. Entonces, conectas tu niple, conectas tu conector y siempre debes de tener una llave de control. ¿Por qué es importante contar con una llave de control en nuestra instalación? Porque en caso de algún accidente puedes fácilmente abrir o cerrar el flujo de... Ahí está tan rápido, exacto. El flujo de tu gas y pues así evitas que genere un accidente muchísimo mayor. ¿En la válvula la llave lleva teflón o tampoco lleva teflón? No, aquí tampoco lleva teflón porque si vemos, vamos a ponerlo en la cámara de detalle, la unión es FLAIR. Entonces en este caso pues la unión es metal-metal y no es necesario el uso de teflón. Posteriormente, cuando vayamos, bueno, aquí es importante ver las características. Por ejemplo, esta que es una llave de control, ¿qué características tiene? Pues bueno, soporta presiones de 125 psi y temperaturas de menos 20 hasta 65 grados centígrados. Los conectores, como les comenté, son de diámetro reducido, son de 0.3 pulgadas. Tenemos los fittings que son, las tuercas, que son de latón niquelado, y las condiciones de trabajo específicamente de este conector son presiones 1 psi y temperatura hasta 60 grados centígrados. Los fittings son de latón. Entonces, estos son específicamente lo que tú requieres para hacer la instalación de la parte de gas. No me va a faltar nada, ya no te va a faltar absolutamente nada. Ahora, ¿qué más contiene el equipo? Porque tenemos que ver ahora las instalaciones de lo relacionado con el agua. Entonces, tú vas a tener distintos niples. Vamos a poner esto de este lado, que tú vas a requerir dependiendo de tu instalación, y vas a tener una válvula y se te va en el paquete también vienen los conectores. Aquí cabe destacar que las conexiones las tenemos en 3/4, entonces estas son específicamente las conexiones que necesitamos para este paquete. Estos son conectores de flujo de punto 500, que es media pulgada, el trenzado es acero inoxidable. El resto de los fittings los tenemos en acero y tenemos la válvula. Esta válvula la colocamos nosotros en la tubería para el acceso del agua fría. Entonces, esta válvula es una válvula italiana
está fabricada a base de latón europeo. El proceso de fabricación es de estampación en caliente, lo cual le confiere a la válvula ciertas características. Entre ellas es que no tiene porosidades en el cuerpo, no tiene rugosidades, que como ventaja técnica tenemos que tiene un mejor desempeño frente a esfuerzos mecánicos. Y si vemos aquí en la parte interna, vemos la partecita blanca de aquí. Estos son los asientos son de teflón. Entonces esto nos da una muy buena hermeticidad. Uy, no lo puedo cerrar. Es que está nueva. Está nueva, acabo de abrir el paquete. Y si vemos la parte de la esfera, ahí está. Esta es una esfera cromada y la tenemos con efecto diamantado, con terminación diamantada. Esto nos hace que nos dé una mejor maniobra. Es decir, y al momento que tenga el contacto con el teflón, no lo empiece a degradar. Entonces nos da un tiempo de vida mayor para esta válvula. Así que vamos a ver en la siguiente imagen específicamente cómo se instala estos componentes en nuestro calentador de depósito. Si vemos la imagen, esos son los componentes que ustedes van a encontrar en el paquete PSE 001. Este es específicamente para medidas 5 a 16, pero si lo requieren en 3/8 está el PSE 002. Estos son los calentadores de depósito en los cuales puedes hacer uso de este componente. Y si vemos al final, esa es la imagen en la que nosotros vamos a poder hacer la instalación. Nos vamos a la parte de abajo, que es donde está la conexión de gas, tenemos el termostato y ahí es donde les comento, tenemos que instalar el nipple, posteriormente el conector y finalmente la llave de control, que es la que nos va a dar la apertura o cierre para la toma de gas. En la parte de arriba, si vemos, tenemos la tubería. En la tubería en ambos lados colocamos los bushings que vienen en el paquete. Del lado del agua fría tenemos que colocar la válvula esfera, que es la que nos va a dar el acceso. Ya si vamos a hacer nosotros alguna reparación, ahí automáticamente. Se controla. Exacto, ahí lo controlas, tú cierras tu válvula y ya no pasa agua a tu equipo. Posteriormente le siguen los conectores, tanto para agua fría como para agua caliente, y dependiendo de las entradas de tu equipo, pues bueno, puedes utilizar los nipples roscados que vienen ahí para poder hacer la instalación. Excelente. Entonces, de forma general, esto es lo que podemos ver en estos equipos. En el PSE 001, ¿verdad? Exactamente, que es específicamente para un calentador de agua de depósito. Entonces, ahora vamos a ver, les voy a mostrar aquí en la cámara el siguiente paquete con el que contamos. Este es para el eléctrico. Miren, si ven, si alcanzamos a ver, aquí dice boiler eléctrico y estos son los componentes. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que contiene este paquete? Pues contiene todo lo relacionado exclusivamente con la conexión de agua. Tenemos la cinta teflón, tenemos la parte de la válvula de esfera que les había comentado, tiene las mismas especificaciones. Tenemos los nipples roscados, que son los que vamos a utilizar para las salidas de nuestro equipo. Tenemos los bushings, que son los que vamos a utilizar cuando estemos conectándolos a tubería. Y tenemos la parte de los conectores. Estos son conectores de acero inoxidable con tuercas de latón y las medidas son exactamente iguales que las de depósito. Las tuercas son 3/4 y el macho es de 3/4. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, ahí vamos a ver específicamente cómo se instala este equipo. Si vemos, esta es una imagen de un calentador eléctrico. Esos son los componentes que ustedes están viendo en pantalla con los que está armado este paquete. Y si vemos en la parte de abajo de la imagen, lo que estamos viendo es las entradas tanto para la conexión de agua fría como para la conexión de agua caliente. Y es lo único que nosotros vamos a instalar, porque fuera de ahí, pues como lo habíamos dicho, funciona con electricidad. Entonces, en este caso, no tenemos la necesidad de hacer ninguna otra conexión adicional. Así que solamente agua. Exacto, entonces aquí recuerden, los paquetes que tenemos como PS001 y PS002 los podemos utilizar en la instalación de los calentadores de agua de depósito,
y en los de rápida recuperación. El que les acabo de mostrar es exclusivo para los calentadores eléctricos. Y este es en el que ya cambiamos de categoría. Este es para el de paso instantáneo. Es cuando hablábamos que estos son los que no tienen depósito. Que llevan un serpentín de... Que llevan el serpentín y que la demanda de gas... cobre es, creo, de cobre. Sí, y que así es, y que la demanda de gas, pues obviamente es muchísimo mayor que la otra. Si recuerdan, los conectores de gas que les mencionaba y que les mostré de los otros paquetes, pues eran de flujo de 0.3 pulgadas. En este caso, que son los que nosotros normalmente conocemos como de uso doméstico. Para este caso, si vemos este conector, vamos a la cámara de detalle. Este es el conector que nosotros conocemos como de uso comercial. Este conector tiene un diámetro de media pulgada, entonces eso nos permite que tengamos un flujo mayor para poder dar o cumplir con la eficiencia necesaria de nuestro equipo. Si lo comparamos, mira, préstame un conector de gas de los anteriores. Si lo comparamos, el espesor de las mangueras, pues vemos que realmente es un diámetro bastante considerable, que esto va a definir el buen funcionamiento de tu equipo. ¿Qué pasa? A eso iba. ¿Qué pasa? Digo, a lo mejor solamente baja el rendimiento si se instala con un conector de ese flujo. Es muy frecuente que, por ejemplo, normalmente las personas compran un calentador de paso instantáneo y dices, bueno, ok, ya lo compré, es nuevo, lo instalo, pero no cumplieron con el punto de que fuera un plomero experto el que se los instalara y se los instala con este conector. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a ir a quejarse con el proveedor de su calentador de que el calentador no funciona. Y van a llegar con la noticia de que en realidad no es el equipo el que no está funcionando, sino fue la mala instalación. ¿No va a ser su función o va a ser menos o va a calentar menos? No va a ser su función. Haz de cuenta que lo que va a pasar es de que si tú estás teniendo una demanda muy alta, requieres un poder calorífico muy alto para que puedas calentar el agua que va pasando por el serpentín, que va pasando de forma rápida, entonces lo que va a pasar es que la flama va a tener una dimensión menor. Entonces no va a alcanzar a calentar el agua. El agua va a pasar, pero si tú esperabas que saliera el agua a 35 grados centígrados, el agua te va a salir a 25. Entonces ahí es cuando dices, es que no está calentando. Pues no está calentando porque el quemador no tiene el flujo suficiente de gas. O va a salir caliente de inicio y luego ya... No, nunca te va a salir caliente. Nunca, porque nunca vas a tener la capacidad calorífica suficiente para que estés calentando el agua que estás haciendo pasar por el serpentín. Entonces es por eso que tú necesitas un conector que tenga un diámetro interno mayor para que tengas un mayor flujo de gas y entonces ahora sí puedas cumplir con la capacidad que requiere el quemador para poder calentar el agua que está pasando. Y el rendimiento como debe ser el servicio. Exacto, sí, porque obviamente si no está funcionando, por ejemplo, hay otra alternativa. Si tú estás utilizando unas entradas de agua que también no son con el diámetro adecuado, entonces por seguridad el calentador se va a apagar. ¿Por qué? Porque si tiene suficiente demanda de poder calorífico... Como si se bloqueara. Exacto, tiene suficiente, supongamos que aquí sí tenemos, si instalamos el conector de flujo, de mayor flujo, perdón, entonces sí tienes poder calorífico suficiente, pero el flujo de agua no lo es. Ahí va a faltar. Entonces, por seguridad se va a bloquear. Aquí estos calentadores pueden trabajar en sistemas cerrados o en sistemas abiertos. ¿A qué me refiero con sistema abierto cerrado? Cuando lo tenemos abierto es cuando están trabajando con tinaco. Entonces, si tú trabajas con tinaco y no tienes la presión suficiente, entonces el equipo no va a funcionar y se va a apagar. Si tú lo tienes en una presión cerrada, es decir, si en tu casa tienes una instalación de un hidro o de un presurizador, pues entonces sí vas a tener la presión adecuada de agua, pero si tú no tienes el de gas, pues el agua te va a pasar a la presión adecuada, pero el gas no va a hacer la función de calentarlo. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer la instalación, dependiendo del equipo que tengan, son los requerimientos específicos de las características de los componentes para la instalación, tanto de conectores de agua como en conexiones de gas. Hay que estar muy pendientes. Digo, son detalles que se nos pueden escapar si no somos especialistas
y pues no van a funcionar y vamos a ir a reclamar y no era el boiler, era el conector. Exacto, es la instalación, te van a decir, sabes que ahí tu problema no es el equipo, sino es la instalación. Entonces, por eso nunca está de más contar siempre con la asesoría de un plomero experto que nos pueda asesorar en la guía de cómo se instalan correctamente. Para eso nosotros, pues obviamente diseñamos también estos paquetes de forma muy eficiente, de tal manera que ustedes puedan verlo visualmente tan fácil de que ir a la tienda y decir, ok, mi calentador, identificar qué equipo es el que tienes y sobre ese ir a identificar cuál es el paquete que necesitas, llevarlo a tu casa e instalarlo tú mismo. Así es. Pero siempre y cuando, pues obviamente conozcas cuál es el equipo que vas a hacer la instalación. Obviamente cada equipo tiene sus pros y sus contras. Y son diferentes, ¿verdad? O sea, varían. Son diferentes, que eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del webinar, que es cuando ya vamos a estar hablando de los componentes de reparación. Por ejemplo, los de depósito, estos sí requieren un mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el agua acumulada y entonces estos, lo que va a pasar si el agua es muy dura, pues entonces vamos a tener acumulación de sarro en la parte de abajo. Ya ves que tenemos el quemador y luego tenemos arriba la parte del depósito. Entonces el sarro se empieza a acumular en la parte de abajo, entonces la eficiencia ya no es la suficiente del equipo y pues obviamente empiezas a gastar mayor gas para poder calentar la misma cantidad de agua porque tienes esa barrera. Entonces ahí es cuando se requiere hacer mantenimiento. Tienes el ánodo normalmente tiene un tiempo de vida entre 4 y 6 años, pero lo tienes que estar monitoreando. Cuando tú hagas un mantenimiento de tu calentador, pues obviamente vas a ver si necesitas la válvula de alivio, si necesitas el termostato, si necesitas el termopar, y pues eso se hace normalmente cada año. ¿Y cómo sabes, Cintia, que ya tienes sarro acumulado en el boiler, en el calentador de agua? En el calentador es muy fácil. Por ejemplo, cuando tú lo calientas y que ya el agua está caliente, lo que va a pasar es que vas a escuchar así como tipo palomitas, como que empieza a tronar. Cuando empieza a tronar es porque está saltando por dentro el sarro que tú tienes asentado. Como si se estuviese forzando a funcionar, no sé, así me lo imagino. Entonces tú vas a estar escuchándolo y vas a escuchar así como el plop, 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 y eso es lo que vas a estar, lo que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Eso sí, esta es una señal. Es una señal de que tienes sarro y necesitas hacer una reparación. Entonces, por lo pronto en esta primera sesión terminamos la cuestión de los paquetes de instalación. Si tienen alguna duda lo vemos en el botón de preguntas y el siguiente bloque, como vamos a estar viendo los elementos de reparación, como les comenté, va a ser la válvula de alivio, va a ser el termostato y va a ser el termopar. Si tienen alguna duda al respecto, igual lo pueden agregar y lo vamos resolviendo. No se vayan a desconectar, es solo un receso y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para darle seguimiento a la segunda parte de esta sesión. Muy bien. Una pregunta es, ¿por qué el paquete PSE008 contiene conector de gas de media? ¿Eso incrementa mucho el costo? Perdón. Sí, porque obviamente el conector de media pues tiene otras especificaciones, otros componentes, es muchísimo más grande y lo requiere específicamente ese paquete. ¿Por qué? Porque como les comentaba anteriormente, ese es un paquete que se utiliza exclusivamente para los calentadores de paso. Entonces, como estos funcionan a través de flujo de agua, entonces el quemador es un quemador muchísimo más grande, que tiene una flama muchísimo más demandante. Entonces, al momento de que pase el agua por el serpentín, este debe de tener la capacidad para poder calentar el agua al instante. Entonces, es por eso que necesitamos un conector con un flujo mayor para poder alimentar a este quemador con estas demandas específicas. Porque así lo requieren. Exacto, es un requerimiento del calentador. Muy bien. La siguiente pregunta es, si las conexiones de mi boiler se les aplicó cinta teflón y son terminación flare, ¿puede generar algún problema? O sea, si ya les pusieron y a lo mejor quieren quitarlo. Mira, si ya se lo pusieron y hicieron la prueba que no fuga, así lo pueden dejar. Pero si va a ser la instalación por primera vez, de preferencia nosotros les decimos, más bien no de preferencia, no se debe de aplicar la cinta selladora en estas conexiones, porque lo que puede pasar es de que si ponen demasiada cinta, esto es lo que está haciendo, es que va a generar una separación entre la unión metal-metal. Entonces estás generando una separación y ahí es por donde puedes tener algún riesgo de fuga. Exacto, el riesgo de fuga de gas. Entonces es por eso que siempre necesitamos que la unión sea 100% metal-metal para que no se tenga este problema, porque al final de cuentas
La cinta selladora está hecha de un material polimérico que puede tender a que difunda por ahí el gas, a diferencia que si la unión es metal, pues por ahí no va a pasar nada, ¿no? Que como decía, si ya se le instaló, si ya se aplicó el teflón, pero si hicieron las pruebas de hermeticidad que no hay alguna fuga, pues ya se queda. Sí, o sea, no es necesario, pero es para estar más seguros, si se la quieren retirar, se la pueden retirar y pueden hacer la instalación libremente. Ok, una pregunta más. Sí. Al hacer la instalación de un boiler de depósito con válvula de alivio y quiero hacer una prueba si la válvula funciona correctamente, ¿cómo lo puedo hacer para que la válvula, para hacer la prueba de esa válvula, verdad? Ok, eso lo vamos a ver cuando explique la válvula, pero como es algo muy rápido que podemos responder, es bien fácil. Normalmente la válvula de alivio o está instalada en la parte superior de nuestro equipo o en la parte lateral. Okay. Entonces, si vemos, tiene esta manivela que solamente se va a abrir cuando la presión o la temperatura lo requiera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si está funcionando bien? Si está funcionando bien, nosotros lo vamos a abrir y vamos a dejar que se libere el agua y posteriormente vamos a cerrar. Si esta, al momento de que la cerramos, cierra perfectamente, no tiene goteo de agua, no tiene nada, entonces esta válvula está trabajando perfectamente. Correcto. Y no es necesario cambiarla. ¿Por qué? Porque los problemas que hacen que tenga fuga o que pierda la hermeticidad son dos. Uno es la corrosión y dos es que se le vaya adhiriendo el sarro. Entonces eso genera que no se pueda cerrar y no pueda generar bien el efecto sello. Entonces ahí es cuando ya tienes fuga y pues obviamente la tienes que cambiar. Entonces, si tiene ahí una gotera es porque no está bien instalada. Así es, y tienes que reemplazar esta válvula. Muy bien, Cintia, pues adelante con la segunda parte de este webinar. Gracias. Bueno, entonces para continuar vamos a ver ahora los productos que tenemos en Coflex específicos para reparación. Aquí vamos a hablar sobre conectores, sobre la válvula de alivio, el termostato y el termoparo. Entonces, lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen es la línea de conectores con los que contamos en Coflex. Nosotros tenemos tanto línea premium como línea básica. En la línea premium tenemos los trenzados en acero inoxidable 304L, tenemos en vinilo y las tuercas son de latón natural. A diferencia de la línea básica, que el trenzado es de acero forte. El acero forte, como sabemos, es una combinación que nosotros tenemos patentada por parte de Coflex, que es la combinación entre acero 304 con un polímero de ingeniería, que tiene ciertas características y ciertos aditivos. Uno de ellos es la protección ultravioleta. Entonces, este conector puede estar perfectamente expuesto a la luz del sol y va a durar exactamente lo que nosotros decimos de la garantía que nosotros les estamos dando. Para la línea básica son garantías de 10 años y para la línea premium son garantías de 20 años. Otra diferencia entre estas dos líneas es que, por ejemplo, en la línea básica tenemos las tuercas que son de media, las tenemos en latón natural y las tuercas que son de 3/4 las tenemos en acero inoxidable. Fuera de ahí, todas las especificaciones son idénticas. Es decir, tenemos una manguera, que es una manguera de PDM en las dos líneas. Tenemos un diámetro interno que es de 12.7 milímetros en las dos líneas. Es decir, el diámetro anteriormente, no sé si recuerdan, esta línea la teníamos dividida como boiler de flujo mayor y boiler de flujo normal. Y específicamente en esta parte era en la que se diferenciaban, en la que teníamos un diámetro interno diferente. Uno era de media pulgada y el otro era de 0.45 de pulgada. Entonces, esa diferencia al momento de hacer la instalación en los distintos calentadores de agua que les mostré previamente, pues bueno, ahí era donde podríamos tener algún tipo de problemas, porque la demanda de agua podría ser mayor. Por ejemplo, en el caso del de paso instantáneo, la demanda de flujo de agua es mayor y pues nosotros lo estábamos restringiendo. Entonces, de tal forma que ustedes puedan utilizar cualquier tipo de conector, ya sea de la línea premium o de la línea básica, homologamos el diámetro, homologamos la manguera, entonces todos son idénticos. Las únicas diferencias, como les comenté, es la cuestión de los materiales de trenzado y la cuestión de los materiales de las tuercas. Las presiones de trabajo son las mismas para los conectores, son de 145 psi y la temperatura de trabajo es de 0 hasta 82 grados centígrados. Entonces, ustedes siéntanse libres en elegir cualquiera de estos tres tipos de conectores que tenemos. Los tres, están diseñados con excelente calidad, excelentes materiales. De hecho, si nos vamos a la cámara de detalle, aquí es donde tengo los conectores. Por ejemplo, estos son los conectores de la línea Premium.
y si vemos la variación de los modelos que tenemos es en función de las medidas y de las tuercas. Por ejemplo, acá tenemos tuercas de 3/4, tenemos tuercas de media, tenemos tuercas de 3/4 y tenemos machos. Tenemos la combinación, ya sea tuerca, media, 3/4, o combinación 3/4 con media, o tenemos combinaciones con machos. Entonces, dependiendo del tipo de instalación que ustedes vayan a utilizar, pues es la combinación de tuercas que ustedes van a requerir. En la parte de los conectores de vinilo, este es un conector de vinilo, si lo vemos a un lado, este es línea premium, este es acero, este es vinilo y tenemos las tuercas tal cual como les mencioné, también son de latón natural. Y estas es la línea de la línea básica. Si vemos el trenzado, es un trenzado diferente, es el trenzado acero forte, y las tuercas aquí tenemos la variante. Las de media las tenemos en latón natural y las de 3/4 las tenemos en acero inoxidable. Entonces, si vemos, esta es la única diferencia en tanto fittings como trenzados, pero fuera de ahí todas las características técnicas son exactamente iguales. Entonces, ustedes siéntanse libres al momento de hacer su elección sobre qué conector pueden utilizar, porque pues técnicamente cumplen con las mismas especificaciones. Entonces, ahora después de esto les voy a mostrar, continuando con los componentes de reparación. Aquí estamos hablando de componentes de reparación de un calentador de depósito. Entonces, vamos primero que fueron la parte de los conectores de agua, que les digo, en Coflex contamos con esta línea de conectores de agua. Otro aspecto importante que tenemos en la parte superior de nuestro conector, si vamos de la parte de arriba hacia abajo, tenemos en nuestro calentador la válvula de alivio. Como están viendo en pantalla, contamos con dos modelos de válvula de alivio, la 802 y la 801C. Esto es porque algunos equipos tienen la entrada profunda, entonces para eso utilizamos la válvula que es más larga, o si no podemos hacer uso de la válvula corta. Entonces, pues obviamente ahí dependiendo de su equipo es la válvula que van a seleccionar. Si vemos los materiales de fabricación, tenemos la palanca que les mostraba al inicio, cuando les mostré la prueba que se hace. Esta es de acero. Posteriormente tenemos el cuerpo que está fabricado en latón, y si vemos las medidas son de 3/4 por 3/4. Aquí es muy importante que respetemos la medida de salida de 3/4. Al momento cuando se hace la instalación, si vemos por ejemplo ahí en el diagrama, siempre se recomienda que se coloque una extensión de tubo que no esté por lo menos mínimo separado de unos 15 centímetros del suelo. ¿Para qué? Para que cuando salga la presión no vaya a generar algún accidente a alguna persona que esté cerca del equipo, sino que ésta se libere el agua caliente hacia el suelo. Entonces, por eso se recomienda esa extensión de tubería. Pero ¿por qué les comentaba que era importante la parte de respetar la medida de 3/4? Recuerden que presión, al momento que nosotros tenemos más presión, pero reducimos el área, vamos a tener una mayor fuerza al momento en el que salga expulsada esta agua. Entonces, lo que va a pasar ahí es que si nosotros reducimos de 3/4 a media, la salida del agua caliente o del vapor va a ser una salida muy violenta, y que si no tenemos estas tuberías adicionales, lo que va a pasar es de que pues podemos generar algún accidente, ¿no? Entonces, la idea es respetar el paso. Si es 3/4 por 3/4, respetar tal cual así la instalación y no hacer esa reducción. ¿Cuáles son las características de desempeño o de trabajo de esta válvula? Pues bueno, esta es una válvula de alivio tanto de presión como de temperatura. Entonces, si la presión excede los 150 psi, la válvula se va a abrir y va a liberar esta presión. Si la temperatura excede arriba de los 90 grados centígrados, esta válvula automáticamente se va a abrir para liberar la temperatura y posteriormente va a regresar a su forma normal de estar cerrada al momento de que ya liberó esa presión y esa temperatura que tenía excedente el equipo, y de esta forma no generar algún accidente. Como les comento, esta válvula de alivio es un dispositivo de seguridad en nuestra instalación. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que el calentador explote.
¿Por qué? Porque no tiene la liberación necesaria y pues la temperatura está subiendo, la presión está subiendo y no tiene por dónde liberarlo. Entonces es muy importante que siempre sus equipos cuenten con estas válvulas. Si nos vamos a la cámara a detalle, me gustaría mostrárselas. Miren, estas son las dos válvulas con las que contamos y vamos a ver la parte de los componentes de la válvula. Vamos a verla en esta, que este es el bulbo, es el sensor de temperatura, que al momento que este sensa que estamos arriba de los 90 grados centígrados, va a generar que esta válvula se abra y expulse por aquí el vapor de agua o el agua para poder bajar la presión. Entonces, si la presión aumenta, entonces lo que va a pasar es de que si vemos en la parte de aquí de adentro, déjenme abrirla, tenemos esta tapita metálica. Entonces, esa tapita metálica está presionada por un muelle, que es un resorte, y que a la vez ese muelle, en la parte interna tenemos un émbolo, que es el que viene y conecta acá arriba en la manivela. Si la presión se incrementa, lo que va a pasar es que si la presión va a ser mayor a la presión ejercida por el muelle, entonces lo que va a pasar es que se va a abrir la válvula y va a liberar esta presión. Al momento de que la presión disminuye y la presión del muelle es mayor a la ejercida por parte del agua que tenemos en la parte interna de nuestro equipo, lo que va a pasar es que esta válvula se va a cerrar, y esto lo hace de forma automática, es decir, nosotros no vamos a estar al pendiente. Para eso tiene este sensor de temperatura y para eso tiene las diferencias de presiones entre la parte interna como del muelle que tenemos aquí del resortito, que es el que va a controlar y va a hacer que salga la presión. Aquí es importante ver que tenemos estas flechitas también en el cuerpo. Esto nos está indicando que en esta dirección es en la que va a salir el agua a presión. Entonces aquí es cuando les recomiendo que si no le van a colocar una tubería adicional, que coloquen la salida de tal manera que no vayan a generar un accidente. Y si van a colocar la salida adicional en la tubería, pues bueno, entonces que no reduzcan el paso. De hecho, si vemos en la caja, tenemos las instrucciones de cómo podemos instalar, vamos a ver ahí, la tubería hacia abajo. Entonces esta es la recomendación que nosotros hacemos para la instalación de la válvula, pero también estamos conscientes que cada uno de los equipos cuentan con requerimientos especiales para la instalación, y en sus instructivos incluso hacen referencia a la forma en la que ellos solicitan que quede instalada la válvula. En algunos tal vez no tiene la salida para conectarlo directamente al equipo, entonces en la salida del agua caliente ahí se tiene que instalar, y pues hay ciertos equipos que requieren cierta instalación para cumplirles la garantía. Entonces siempre les recomendamos que cumplan con las especificaciones del proveedor, y pues obviamente que cuenten con este dispositivo en sus instalaciones. Entonces, no sé si tengas alguna duda al respecto. No, solamente se pueden instalar directamente en la salida del boiler, en la parte de arriba. Así es, hay algunos que se instalan en la parte superior. De hecho, por ejemplo, puedes instalarlo en la parte superior si es que así tu equipo lo requiere, o algunos lo tienen en la parte superior, pero por un lado. Directo en la salida. Directo en la salida. Entonces, si la salida está perfecta, no está muy profunda, entonces puedes utilizar esta válvula corta. Misma. Si la salida, supongamos que es en la parte de arriba y está profunda la conexión, pues entonces conectas esta, y esta es la que perfectamente te puede dar la salida adecuada. Otro aspecto importante, al momento de que vayan a hacer la instalación, deben de, por ejemplo, de dejar liberar agua, para que pues obviamente cuando tú lo abras no te vayas a quemar, ¿no? Entonces el equipo debe de estar apagado, debes de bajar el nivel del agua, no es necesario que vacíes todo el depósito, ¿no? Simplemente bajas, si lo tienes lateral y lo tienes a esta altura y empieza desde aquí el depósito, pues bajas el nivel hasta esta parte. Puedes abrir la válvula de alivio o una válvula en tu casa, y puedes verificar abriendo aquí. Si aquí no sale agua, entonces quiere decir que el nivel ya está por debajo y ya puedes hacer la sustitución. Y si pues todavía está saliendo agua, quiere decir que todavía tienes que dejar que baje un poco más el nivel. De hecho, otro aspecto que importante, cuando ustedes instalen esta válvula, le pueden colocar teflón. Si no, nosotros ya previamente aquí de fábrica les mandamos con cierta cantidad de pintura de teflón, que al momento que ustedes lo puedan instalar puedan hacer un sello adecuado. Perfecto.
Entonces, prosiguiendo con el siguiente, el siguiente producto, vamos a ver en imagen, les vamos a estar mostrando el termostato. Este termostato es un termostato de tecnología italiana, tiene control térmico y además se controla la temperatura del agua mediante el sensor o el bulbo que tenemos del otro lado. De hecho, ahorita se los voy a mostrar en pantalla. Además, esto nos permite, en función con los termopares, nos permite generar un seguro que al momento de que no esté funcionando o esté apagado, no se esté liberando el gas para poder asegurar esta instalación. El diseño es un diseño bastante estético, funciona para la mayoría, o más bien funciona para todos los boilers que están fabricados a nivel nacional aquí en México, y lo podemos utilizar tanto para gas natural como para gas LP. ¿Cuándo sabemos que tenemos que cambiarlo? Cuando ya la temperatura no se está controlando. Por ejemplo, mira, si vemos en la cámara de detalle, tú tienes aquí esta perilla. Entonces, esta perilla tú aquí lo puedes colocar en piloto, en apagado, o le puedes mover a cierta temperatura. Entonces, cuando tú dices, es que sabes que lo tengo encendido, el piloto está encendido, pero no calienta o algo así, está pasando algo con la parte de las bobinas internas, que no está permitiendo el paso del gas y entonces no se está calentando. Ya no está funcionando. No está funcionando, o ya no lo puedes controlar la temperatura. Entonces, en ese punto es cuando ya lo tienes que cambiar, o simplemente la parte del bulbo no está sensando. O sea, si sabes que el gas sí pasa, estoy verificando que sí se enciende, pero no da la orden de que a cierta temperatura tiene que volverse a encender. Entonces eso quiere decir que el bulbo no está sensando correctamente y tienes que hacer el cambio de esta pieza. Prácticamente lo que hace es de que esta es la perilla con la que tú puedes controlarlo. Esta es la parte en la que tú haces que le das apertura al gas para que puedas encender el piloto. Lo tenemos de este lado. Cuando el piloto está encendido y la temperatura no es la adecuada, entonces le da la orden para que se pueda encender la flama y entonces ya se pueda calentar el agua. Sí, y si lo voy a comprar, Cintia, y en función al tipo de gas que tenga en mi instalación, ¿cómo puedo saber cuál es el que necesito? ¿O qué cambia? ¿Cómo puedo saber? Específicamente en el termostato, funciona tanto para gas natural como para gas LP. LP, para entonces, ambos. No hay ningún problema. Y si tu calentador está fabricado en México, perfectamente va a coincidir todas las entradas, entonces puedes instalarlo. ¿Para gas natural o gas LP? Ajá, específicamente pues en los calentadores de depósito. El termostato no hay diferente, no hay uno para LP o uno para gas. No, en donde sí hay diferencia son en los el termopares. Exacto. De hecho, si vemos en la siguiente imagen, vamos a... Estos sí varían dependiendo sí. el gas que tengas. Exacto, porque estos cuentan con una esprea. Entonces, si es una esprea para gas natural, entonces el orificio de salida del gas es muchísimo más cerrado, a que si es LP, pues es más abierto. Entonces, la esprea es la que hace la diferencia dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar del gas, pero bien identificado. Entonces, por ejemplo, este producto tiene una garantía de 3 años, es un producto seguro y confiable y cumplimos con normativa. Es decir, todos estos termopares están evaluados y probados en laboratorio. Y vamos a ver cómo funciona. Si vemos ahí en pantalla tenemos 2 diagramitas. Okay. El de la parte de arriba es cuando está encendido y el de la parte de abajo es cuando está apagado. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros, si vemos en la imagen del termopar, tenemos 2 tubos. Uno está relacionado, o bueno, uno corresponde al termopar o termocople, que es el que sensa la temperatura, y que está pegado hacia el otro tubo, que es el que tiene la terminación con el piloto. Okay. Entonces, mientras este termopar esté sensando que está caliente el piloto, vamos a tener una diferencia de energía. Entonces, mientras esté sensando que esté caliente, vamos a generar una electricidad. Ahí en el diagrama dice 24 volts, puede ser entre 20 y 30 milivolts. Entonces, cuando genera esa energía, nosotros estamos dando la orden que puede estar pasando el gas para la parte del piloto como para la parte del quemador. Okay. Es decir, cuando nuestro termostato
el bulbo diga, ¿sabes qué? Ya bajó la temperatura del agua, la tenemos que encender. Entonces el termopar indica, ¿sabes qué? Sí, puedes encenderlo, deja que pase el gas, porque sí está prendido el piloto. Entonces esa diferencia de temperaturas es el que nos da la orden de que puede trabajar y puede pasar el gas. Entonces, si nosotros, no sé, llega una corriente de aire y se apaga el piloto, entonces ya no tenemos una diferencia de temperaturas de inicio a fin de la parte del termocople. Entonces, ahí como no tenemos esa diferencia de temperaturas, entonces no estamos generando los milivolts, y estos milivolts están en cero. Lo que va a pasar es de que va a mandar la orden de que se cierre la salida de gas tanto para el piloto como para el quemador. Entonces, de esta forma nosotros no vamos a tener una salida de gas abierta, porque podemos generar algún accidente. Entonces, en conjunto, tanto el termopar como el termostato es el que nos dan esta seguridad para el momento de accionar. Y la señal para accionar. Exacto, y lo cierran. Entonces, si vemos, como por ejemplo en el diagrama de abajo, es cuando no se está generando ninguna electricidad, se bloquea, entonces en automático ya no tenemos salida de gas ni para piloto ni para el quemador. Entonces, si vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar dónde pueden identificarlo. Normalmente nosotros en nuestras etiquetas lo identificamos, pero si ya está abierto, vamos a ver aquí que tenemos dos marcas, una roja y una negra, en la parte de esta muesca que es en la que nosotros nos identificamos. Entonces, esta nos va a decir que, por ejemplo, la roja, si alcanzamos a ver ahí, es para gas LP. Ok. Y si tenemos la negra, pues es gas natural. Gas natural. O sea, ahí trae la etiqueta, por así decirlo, entonces lo puedes identificar fácilmente. Exactamente. Entonces, si vemos aquí a detalle cuáles son los componentes, este es el termocople, que es el que está sensando el calor que le está generando el piloto, y la diferencia en la temperatura de este termocople hacia la parte del extremo es el que nos va a generar que esté funcionando. De hecho, están conectados. Si vemos aquí, si alcanzan a ver, ahí hay un cablecito de cobre. Este es el que conduce la electricidad para que nosotros podamos sensar y podamos decir, ¿sabes qué? Está funcionando bien. Abre el gas para que se pueda encender la flama. Muy bien. Entonces, pues con esto terminamos. Estos son todos los productos que tenemos para reparación de boiler. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Reparación e instalación Así es. de calentadores de agua. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden estar pendiente de las siguientes sesiones webinar. Les deseamos un excelente fin de semana. Esperamos que haya sido de su agrado esta sesión. Cintia. Ya sé. Y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Hasta la próxima y gracias de nuevo.